Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio dedicado exclusivamente a la salud de la familia, también al bienestar, por supuesto, porque siempre hay otras variables que tienen que ver con la salud en general y son la emocionalidad, la felicidad. Nos encanta llegar a su casa a través de la pantalla de Multivisión Federal. Estamos en dúplex por la 91.1. Hablamos de salud, hablamos de familia y hablamos también de la posibilidad de hacer consultorio virtual a través del 11 26 09 0909. Así es que van a ser bienvenidas sus preguntas. Ustedes saben que somos el único programa de salud que tiene un profesional en el piso habilitado y especializado en el tema que tratamos, porque la salud no es para tomarla a la ligera, no es para googlearla o para consultarla por fuentes que son poco confiables. Son para medios como son la televisión abierta y siempre, vuelvo a repetir porque es un diferenciador, el tener un profesional matriculado y especializado en el tema que tratamos en el piso. Señor director, este programa es auspiciado por la red médica más importante y tecnológica de la provincia. Bajo el prestigio y la vanguardia, contamos con un staff profesional de amplia experiencia y capacitación. Visítanos en IMAC Central, Centro, San Lorenzo, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera y bajo la red IMAC en Metam, Güemes, Orán y Tartagal. IMAC, estás en buenas manos. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Luis Castro. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. ¿Vos? Muchas gracias por venir siempre que tenemos un tema relacionado a la neurología. Gracias por la invitación. En este caso vamos a hablar de neuralgia trigeminal. Si a usted le parece, hemos preparado un informe con la producción. Le damos marco a este tema. Y atención, quienes están en la casa y les suena o alguna vez tuvieron un diagnóstico, porque el doctor va a poder despejar sus dudas. ¿Les parece? Perfecto. Señor director, el informe. La neuralgia trigeminal es una afección crónica que causa dolor intenso y agudo en el rostro. Este dolor se debe a la irritación del nervio trigémino, uno de los principales nervios faciales responsables de la sensibilidad en gran parte de la cara. Aunque no es una enfermedad frecuente, su impacto en la calidad de vida de quienes la padecen puede ser considerable. El nervio trigémino es el quinto nervio craneal y tiene ramas principales como la oftálmica, maxilar y mandibular. Los síntomas más característicos son episodios de dolor severo y punzante en la cara. Puede ser desencadenado por actividades tan simples como hablar, masticar, cepillarse los dientes o tocar suavemente la cara. A menudo afecta un solo lado de la cara. El dolor puede llegar a ser incapacitante, lo que afecta la calidad de vida de las personas y puede causar ansiedad o depresión. La neuralgia trigeminal es una enfermedad desafiante, pero los tratamientos actuales permiten a muchas personas manejar el dolor y mejorar su calidad de vida. La intervención temprana es clave para encontrar el tratamiento más efectivo y reducir el impacto en la calidad de vida. Se estima que afecta aproximadamente a 4 a 5 personas por cada 100.000 habitantes al año. Aunque esto sugiere que es una enfermedad poco común, sigue siendo una de las causas más frecuentes de dolor facial neuropático. Aproximadamente un 20 o 30% de las personas que reciben tratamiento para neuralgia trigeminal experimentan reaparición del dolor después de un tiempo. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. Nosotros el doctor Luis Castro, así es que tome nota, está en pantalla 11 26 09 0909 para el consultorio virtual. Doctor Castro, ¿dónde está el trigémino? Bueno, muy bueno el informe. Como siempre. Qué bueno. La verdad que completo, ahí habló de las ramas del trigémino. Sí. El trigémino es un nervio, un par craneal, decimos nosotros. Así como tenemos las raíces nerviosas de la médula,
el tronco del encéfalo, que es una parte del cerebro, la que se comunica con la médula. De ahí salen los nervios que, por ejemplo, nos van a brindar inervación para la sensibilidad o la motricidad de la cara, ¿sí? O de los ojos. El trigémino es uno de ellos, de hecho es el quinto par, que se llama trigémino, y generalmente tiene, digamos, una función predominantemente sensitiva, pero también una pequeña parte de motricidad, para el músculo macetero. Que es el ¿Y dónde se encuentra? ¿En qué parte del nervio? Y más o menos a esta altura, bien profundo, adentro, ¿sí? En el tronco, abajo del cerebro, lo que es, si yo tengo el cerebro así, de abajo sale el tronco, sí, y de ahí sale el trigémino. Acá. Por acá, adentro. Pero bien profundo. Bien profundo. De ahí se va para adelante. Se forma una estructura que es el ganglio de Gasser, donde hay núcleos y donde se dividen las ramas del nervio. Y de ahí, de hecho, sale esto que nombró el informe, que es la rama oftálmica, que me brinda sensibilidad para esta parte superior de la cara. Y después ramas maxilares superior e inferior, que es la parte de acá, maxilar superior y mandibular, ¿sí? La sensibilidad de la cara está, digamos, suplida por el nervio trigémino. Bien, entonces, cuando tenemos un dolor en la cara, que se determina que es por el nervio trigémino, ¿qué está pasando con el nervio? Bueno, varias cosas en realidad, ¿sí? Nosotros dividimos a la neuralgia del trigémino en clásica, secundaria a otros procesos, y después hay otra que es idiopática, como que no sabemos bien, digamos, por qué ocurre. Pero cuando uno habla de neuralgia del trigémino, la neuralgia típica, que de hecho eso se determina clínicamente de acuerdo al tipo de dolor, a la frecuencia, a la recurrencia, hablamos de esa neuralgia clásica. En general, esa neuralgia clásica se debe a una compresión microvascular, se dice, que ocurre ahí justamente donde vos querés señalar específicamente, porque es importantísimo saber que de ahí sale el nervio, porque la neuralgia clásica se produce por una compresión del nervio en la salida del tronco del cerebro. Entonces podríamos sentir un dolor de cabeza, además de la cara, ¿o no? No, en realidad esa neuralgia produce, afecta solamente al nervio trigémino, solo duele la cara. Después sí hay algunas cefaleas neuralgiformes, o incluso pacientes migrañosos que también tienen compromiso facial, pero no, la neuralgia del trigémino se limita al territorio del trigémino. Bien. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos para la neuralgia trigémina? Bueno, eso va a depender un poco de la causa. Si es la neuralgia clásica, ¿sí? El tratamiento, nosotros decimos gold standard, acá ya se habrá hablado varias veces del gold standard, que es el tratamiento de oro, digamos, para algo. En este caso es la descompresión microvascular, se llama. Eso ya lo hace el neurocirujano, ¿sí? Pero no es la primera opción del tratamiento, ¿ok? El primero vamos a tratarlo con medicamentos. De hecho, las neuralgias en general suelen responder bien a los tratamientos, a medicamentos. Puede ser la carbamazepina, que se usa de primera línea, ¿sí? en distintas dosis, se va aumentando. Se puede ir agregando medicación y una vez que tenemos recurrencia, resistencia al tratamiento, entonces le planteamos al paciente, si es que sabemos que tiene la compresión, para eso hay que estudiarlo. Claro. Es decir, cuando llega el paciente con su dolor tipo descarga eléctrica, punzante, muy intenso, que dura unos segundos, unos minutos y se va y vuelve, o puede ser continuo, entonces ahí, en un territorio del trigémino, sospechamos y le pedimos unos estudios al paciente, básicamente una resonancia, un estudio de sus arterias también y venas en el cerebro, porque eso es lo que comprime el nervio. Ahora, doctor, ¿qué pasa si el paciente tapa ese primer síntoma, que es el dolor, con analgésicos? Bueno, en general es como medio difícil de tapar, porque no es un dolor que no responde a los analgésicos comunes. No, es un dolor, de hecho, está descrito como un dolor, ahí el informe lo decía, depresión y demás, antiguamente asociados a cuadros de suicidio. ¿No? Sí. Porque qué difícil que es para el paciente cuando sufre de algunas de estas enfermedades raras, poder explicar en su trabajo que precisamente sufre de esto, como para, de alguna manera, tener las licencias necesarias, porque te vuelve incapacitante, o sea, no podés trabajar. Es un dolor, como vos decís, es discapacitante, el típico dolor de la neuralgia, es un dolor muy intenso y que
como dijimos, surge de la conversación, no mejora con analgésicos, o sea, Bien. que no hay forma de tapar. Y doctor, ¿duele toda la cara o la rama que afecta? El típico suele ser el lado que afecta, la rama, y como vos decís bien, y el lado que afecta, es decir, Bien. suele ser unilateral, específicamente de una rama, o puede ser de las tres, pero hay casos en los que puede ser bilateral. Ya Bien. son otras causas. Ahí hablamos de las neuralgias trigeminales secundarias a otras digamos, patologías, como puede ser algo inflamatorio que se produce en el cerebro, ¿sí? O una compresión. Ahí entramos incluso algunos tumores en esa zona donde sale el nervio que se llama ángulo pontocerebeloso. Ahí puede haber de repente un meningioma, un schwannoma, son pequeños tumores, pero que ahí generan una compresión. Es una zona tan chiquitita, digamos, con tanta importancia anatómica, que comprime el nervio, y eso, bueno, tiene también su tratamiento quirúrgico. Ahora, doctor, ¿se puede confundir el dolor con otras afecciones? Porque de pronto recuerdo, hemos hablado en este programa de sinusitis y se planteaba el dolor de la cara, ¿no? Como Sí. una de las características. Excelente, perfecto. Uno de los diagnósticos diferenciales son los cuadros inflamatorios, los cuadros odontológicos incluso. O sea, generalmente cuando duele la rama maxilar o mandibular, uno lo puede experimentar como un dolor de muela. Lo que pasa que en general, cuando un paciente tiene dolor de muela, sabemos que es la muela, pero es un dolor, puede producirse por un traumatismo, incluso a veces posterior a un tratamiento odontológico. Entonces, ese es el tratamiento diferencial, porque va a ser de otro tipo de tratamiento va a tener. Bien, recordamos que estamos en el 11 26 09 0909 para cualquier consulta que tengan con el doctor Castro, que es neurólogo, y con él estamos hablando en esta edición de neuralgia trigeminal. Hablamos de ramas, doctor, estas tres ramas del trigémino. ¿Nos puede describir qué abarcan cada una? Bueno, la rama oftálmica, que ya dijimos, esto siempre hablando de la porción sensitiva del nervio, ¿no? La rama oftálmica, Sí. que es lo que hace referencia, o sea, lo importante para definir la neuralgia. La rama oftálmica, que nos da la sensibilidad de la parte superior o del ojo en la cara, la rama maxilar, la parte media de la cara, y maxilar inferior o mandibular de la parte inferior de la cara. Bien. A veces se pueden afectar las tres, duele toda la cara, o generalmente estas dos de abajo. Hay otra situación que, como diagnóstico diferencial por ahí, que es un dolor neuropático, pero no llega a ser una neuralgia, que es lo que está asociado al herpes. Viste que hay dolores. Sí, tiene razón usted. Claro, digamos, la neuralgia postherpética que se dice, en realidad es un problema. El nervio está lesionado ahí. No es adentro, sino que es el nervio lo que se lesiona. De hecho, si es algo agudo, va a haber vesículas, como hay en el herpes zóster. También eso ocurre en las ramas del trigémino. ¿Sí? Eso es muy frecuente en pacientes añosos o inmunocomprometidos. El que afecta acá la parte de los ojos, el globo ocular también debe afectarse, ¿no? El dolor, en cuanto al dolor específico. Sí, porque brinda toda la sensibilidad de esa parte. Tengo una inquietud de una televidente, doctor, señor director, si la podemos poner en el aire. Tuve neuralgia del trigémino. Me recetaron carbamazepina, ¿puede ser? Claro, sí. Pero debe... que la mareaba y perdía la audición. No sé si se debe a la medicación, ahora el doctor nos va a explicar. Y pregunta si hay otra medicación aparte de la carbamazepina. Bueno, primero sí, esto de la pérdida de audición, por ahí habría que, dijimos recién, que a veces hay problemas en esas zonas del cerebro que son tan pequeñitas, y habría que estudiar bien, a ver que no sea otra cosa el problema de la audición. En general, todos los tratamientos de los dolores neuropáticos, crónicos, recurrentes, de tipo neuralgia, suelen ser con medicación que nosotros usamos la palabra hay que titular. Es decir, dar de a poquito, ir aumentando, y en el mejor de los casos incluso usar la mínima dosis efectiva. Porque ¿por qué le voy a dar, no sé, 500 si con 200 controla el dolor? Entonces, por ahí tiene que ver con la dosis. Es cierto, estos medicamentos pueden producir algo de eso al inicio, pero si uno empieza con dosis baja y va aumentando, sacamos ese efecto adverso que no queremos. Y sí hay otras opciones, pero la carbamazepina hoy es de primera línea. Es la primera elección que hacemos cuando tenemos un paciente con neuralgia. Bien, acá hay alguien que nos pregunta, dice que tuvo estos síntomas a los que hace referencia el doctor, si se le presenta una vez al mes por lo general, se hizo tomografía,
¿Con qué frecuencia se presenta ese dolor? Eso puede ser muy variable en realidad, la frecuencia depende un poco del paciente. Sabemos también que hay por ahí factores que pueden influir en que se desencadene, sobre todo en los que son idiopáticos, en los que no tenemos la causa específica a pesar de que se ha estudiado. Sabemos que hay algunas comorbilidades como los cuadros anímicos o de ansiedad que pueden gatillar. Y después otras situaciones que también por ahí hay una hipersensibilidad, una hiperalgesia. O sea, hay aumento de la sensibilidad. Nosotros usamos un término que se llama alodinia, que es cuando digamos, el tacto, un estímulo que no debiera ser doloroso, genera dolor. Entonces ahí de repente el paciente, si toma algo frío, algo caliente, o en épocas incluso de invierno, si sale con la cara al frío, gatilla el episodio. Entonces es muy variable. Una sensibilidad diferente que se puede identificar. Exactamente. Entonces eso puede gatillar y eso puede influir en la frecuencia, es decir, que sea no es algo tan regular, pero en cuanto a la frecuencia, pero sí sabemos que es recurrente, o sea, que ocurre, a pesar incluso de la medicación. Por eso a veces hay que ir aumentando la dosis, hay que agregar o llegar, en el caso si corresponde, a un tratamiento quirúrgico. Bien. Invasivo o mínimamente. ¿Cuándo dice un profesional, no, esto es para una cirugía? Bueno, en general eso uno lo charla siempre con el paciente, porque yo al paciente, no sé, lo tengo con 2 medicaciones o 3 incluso, y viene bien, pero por ahí empieza a tener efectos, no puede tomar medicación, o directamente cuando no controla el dolor, el objetivo de la medicación y el objetivo del tratamiento quirúrgico es controlar el dolor. Así que eso va a ser muy charlado con el paciente. Si el paciente dice, me duele, lo mandamos al neurocirujano. Bien, ahora, doctor, cuando hablamos de neurocirujano y cuando hablamos de cirugías en el cerebro, como que nos agarra un pánico terrible, ¿no? Incluso a algunos ni siquiera nos entra en la cabeza cómo es abrir una cabeza y poder trabajar. ¿Es una cirugía que se hace de manera rutinaria, con buenos resultados? ¿Cómo es? Sí, la verdad que las complicaciones, o sea, uno como toda cirugía tiene complicaciones, pero son mínimas, en general no ocurren, son manos expertas obviamente, siempre lo vamos a derivar con gente idónea, pero de todas maneras hay varios tipos de procedimientos. Están los procedimientos como la descompresión, ¿sí? En la cual hay que obviamente abrir y descomprimir el nervio, y después hay otros que son mínimamente invasivos, hay termocoagulación, por radiofrecuencia, rayos, o sea, para lesionar, si se quiere, para explicar un poco el nervio y que deje de enviar las señales esas de dolor, con algunos efectos por ahí secundarios, como puede ser que haya entumecimiento, pero bueno, si le sacamos un dolor que es terrible al paciente y tiene un poquito de entumecimiento, no pasa nada. Por ahí la mayor complicación de los procedimientos quirúrgicos en realidad puede ser que vuelva el dolor. Eso, digamos, en general, eso es lo que vemos. Yo no me ha tocado ver por ahí complicaciones de cirugías por trigémino, pero sí que al año o a los 2 años vuelve el dolor de repente. Y eso está descrito igual, eso no es algo que pase por un fracaso en el tratamiento, sino que está descrito que lo mejor es la descompresión, por ejemplo, microvascular. El paciente puede estar hasta 5 años sin dolor y después hay un 90%. Y después un 60% que a los 5 años empiezan de nuevo con un dolor así, como con recurrencia. Y los otros que son menos invasivos por ahí tienen mayor recurrencia. Pero esa es la complicación, digamos. Ahora, doctor, ¿hay otras variables que disparan el dolor en la neuralgia trigeminal, como por ejemplo el estrés? Sí, por eso. Recién te decía que la recurrencia a veces depende de varios factores, de factores desencadenantes, como estos estímulos, frío, calor, el tacto, qué sé yo, dependiendo si el paciente tiene esta hipersensibilidad. Y sí, ni hablar que las cuestiones, en dolor neuropático, la cuestión anímica, emocional, ansiedad, ¿no? emocional, en general, puede ser un gatillo en este tipo de problemas. Por lo tanto, como terapia alternativa y de complemento, situaciones como, por ejemplo, la meditación, el yoga y todo eso, ayuda. Sí, suma. De hecho, ahora se usa por ahí, no es tan habitual, pero la estimulación magnética transcraneal para estimular la parte del cerebro por ahí que tiene que ver más con no con el nervio directamente, sino con la cuestión anímica y demás, ha demostrado ser por ahí, ayudar. ¿Sí? Siempre vamos por ahí, a lo mejor estos tratamientos alternativos van a ir acompañados de la medicación.
¿Alimentación y esos otros aspectos tienen que ver? Sí, en general por ahí estas cosas de evitar cosas muy calientes, cosas muy frías que puedan, todo lo que gatille, digamos, en épocas que hay dolor, o si el paciente tiene hiperalgesia, alodimia, que es esto que dijimos, esta reactividad de la sensibilidad a estos estímulos, bueno, por ahí evitarlos. Doctor, tengo consulta de un televidente por aquí. Dice, buenas tardes, me diagnosticaron un hemipasmo facial izquierdo. Ajá. Primero no era tanto el movimiento, ahora es más constante, dice. No tengo dolor, pero sí me preocupa el movimiento involuntario que empieza por la parte de mi boca. ¿Qué es esto de hemipasmo facial izquierdo? Ahí, es espasmo hemifacial. Muy interesante porque tiene que ver como causa, se encuentra la misma compresión vascular del nervio, pero es de otro nervio. Viste que hace rato decíamos que habían varios pares craneales, que el trigémino era el quinto. Bueno, el espasmo hemifacial se produce generalmente por una compresión del séptimo par, que es el facial, que en vez de la sensibilidad de la cara se encarga de la movilidad de la cara. Entonces, generalmente cuando hay una compresión, también puede ser idiopático, también puede ser secundario a una parálisis facial, pero generalmente si no tenemos causa específica, puede que haya una compresión del nervio, de otro nervio facial, que en este caso es motor, no sensitivo, y genera un espasmo. Bien, ahora no hay dolor, pero sí es molesto tener el espasmo, no hay dolor, ¿no? Pero a veces el espasmo puede ser incluso un espasmo que nosotros llamamos como una distonía, que el ojo incluso se cierra o la boca y no podemos moverlo, y eso puede ser muy molesto. Eso se puede tratar también con medicación. De acuerdo al estudio, si hay una compresión, también se puede brindar la asesoría con neurocirugía, y si no, se usa Botox. Ah, claro, ¿sí? Porque inmoviliza, ¿no? Exacto. Por unos meses, hay un Botox en algunos músculos, entonces relaja, unos 3, 4 meses va a estar el paciente libre de esos espasmos. Interesantísimo, doctor. Acá hay alguien que nos dice que siente mucho dolor en el ojo izquierdo, siente como pinchazos. ¿Puede tratarse del trigémino? Si es solo el ojo, yo siempre hay que ver si no hay ojo rojo, si no hay otros síntomas, porque el oftalmológico también, así vos nombraba hace rato la sinusitis, que a veces pueden generar gran inflamación. Digamos, hay sinusitis que son complicadas, ¿no? Y generar compresión de nervio directamente. Y lo del ojo de repente también puede ser, no sé, un glaucoma incluso. Para eso obviamente uno ve otras cosas, ¿no? Ojo rojo, por ahí. Es decir, uno siempre que hay algo que es medio atípico al dolor típico, en este caso lo mandaría al oftalmólogo para descartar que no haya otra cosa, y ahí sí veríamos, bueno, por ahí es solamente una rama que va hacia el ojo y bueno, puede que duela. Acá hay alguien que le hace una consulta, dice, tengo mi hermanito, dice Lorena, con síndrome de Down. ¿Toma carbamazepina? Carbamazepina, sí. Desde los 18 años, ahora tiene 37. Le consultan si este medicamento, qué efectos secundarios tiene. Bueno, en realidad ahí la carbamazepina debe estar indicado por otras cosas, ¿no? Es decir, no por la neuralgia. Sabemos que la carbamazepina es un anticonvulsivante, lo usamos para las convulsiones, pero tranqui, en general el médico que está con el paciente cada tanto va a controlar laboratorios y demás para ver que esté todo bien, que no haya ninguna contraindicación para la medicación, y son medicaciones que están hechas para su uso crónico, ¿sí? Por paciente epiléptico, por ejemplo, toda su vida epiléptico, toda su vida tomando carbamazepina, así que no hay ningún problema. Si surge algún efecto adverso, secundario, eso hay que reportarlo, así que tranqui, que eso no, claro, está controlado. Se puede quieren acá preguntarle, doctor, si tendría que ver con esta neuralgia del trigémino, un tirón como si fuera un piolín interno que está dentro de la cabeza, de repente se estira y produce el dolor. Dice, pasa rápido, no siempre aparece. Sí. Sí. Es decir, bueno, puede ser, hay que ir investigando un poco más. En realidad, sí, uno a veces escucha un montón de cosas. Y de hecho, en la bibliografía, si uno va a buscar en bibliografía médica, neuralgia del trigémino, la clínica, lo que relata el paciente es lo más importante. Y hay muchas descripciones, pacientes que describen como una descarga eléctrica, como un shock, como un tirón. Entonces, sí, uno puede. La característica es que es un dolor atípico, no es un dolor común. Es un dolor que es muy intenso, que molesta, que no deja descansar, en el caso de que sea de noche. Y generalmente así, como que un segundo se va
Porque Claro. hay pacientes que tienen un dolor continuo, pero eso es un dolor que se suma al que es tipo descarga. Bien. Acá hay alguien que le pregunta, dice Cintia, que tiene un niñito de 13 años. ¿Puede tener migraña? Dice, le duele todo el tiempo la cabeza. Sí, sí puede tener migraña. Es decir, por la edad. Supongo que lo pregunta por la edad. Lo pregunta por la edad, sí. En general sí. De hecho, por ahí es más frecuente quizás en la mujer la migraña, pero suele ser la edad de comienzo, en la adolescencia, por ahí por los cambios hormonales, sí. Puede ser. Acá nos preguntan por un dolor de cabeza desde la nuca hacia arriba por la parte derecha, como muy específico. ¿Está bien? Sí, bueno, hay otras neuralgias de otros nervios también. En ese caso hay una que justo después tuve un paciente, una neuralgia de Arnold se llama, que es acá un nervio occipital y duele así como vendría a ser una neuralgia, pero duele más como un dolor, como una cefalea. Entonces, eso también se trata a veces con un bloqueo de repente para que no duela. Bueno, ¿sí? Tenemos una imagen para compartir de un televidente. Ustedes saben que acá somos como familia. Yo le voy a ampliar al doctor. Dice, ¿podría explicarme, por favor, el neurólogo sobre este estudio que me hicieron? Ya que sufro seguido de dolores horribles de cabeza, tomándome un lado de la cara hasta el ojo y tomo Migral, dice, para aliviar ese dolor de cabeza que le llega al ojo. Ok. A ver, vamos a abrir la imagen a ver si el doctor nos puede ayudar. Bueno, ese es un corte, es un poco un corte medio superior, ahí no estamos viendo tanto el cerebro, pero es como si yo estuviese así, acostado. Y me cortan acá, entonces claro, porque están los dientes ahí adelante. Y lo veo de abajo en realidad, el paciente está acostado así y lo veo de abajo. Entonces ahí ya estoy viendo una parte medio inferior, ya por debajo, ahí la parte central, allá no sé dónde marcamos, es por la médula ya, ¿sí? Es decir, no veo groseramente ninguna alteración, esos son muchos cortes. Viste que el cerebro son cortes, y uno depende del corte que ves, el nivel que estamos viendo. De todas maneras, es importante lo que él comenta del dolor de cabeza que me duele hasta el ojo, porque recién hablamos un ratito de un lado de la cara que son las cefaleas neuralgiformes, que llaman SUNT, en inglés en realidad son siglas, o SUNA, que generalmente suele ser incluso con inyección conjuntival, decir que el ojo se pone rojo, lagrimea con síntomas autonómicos, hay rinorrea, es decir, que cae agüita por la nariz. Entonces, ese tipo de cefalea es entre una migraña y una neuralgia, es decir, es una migraña que tiene un componente neuralgiforme, que duele la cara, que duele el ojo. Generalmente es más frecuente en hombres, por arriba de los 40 años, suele ser muy intenso, y eso a veces, Migral, no sé si calmará con Migral, probablemente lo usa porque calma con Migral. Claro. Entonces ahí habría que probar a lo mejor si agregando quizás un tratamiento de base, porque el Migral no es para tomar todos los días, entonces quizás agregando un tratamiento preventivo, es decir, para evitar que duela y no tratarlo cuando ya está doliendo, que es el objetivo del Migral, quizás mejoramos esa cefalea. ¿Sabe qué, doctor? Voy a ser autorreferencial y le voy a contar. En un momento en mi vida me dolía la cara, sobre todo cuando era más chica, hasta que, determinamos que era el bruxismo. También, ¿no? Sí. Lo que provocaba que a la mañana temprano, al despertar, sentía dolor de rostro, ¿no? Es como muy característico la también. Disfunción de la articulación temporomandibular, que es lo que termina, afectando el bruxismo, afecta acá la articulación. Eso puede, diagnóstico diferencial de neuralgia del trigémino y de migraña. Claro. ¿Sí? Claro. Es decir, uno por ahí encuentra un paciente que ¿tengo migraña? No, tiene por ahí una alteración, inflamación, y eso es un dolor que sí mejora con analgésicos comunes, con relajantes musculares. Acá está Susana, dice, tiene adormecimiento en el rostro, siente que tiene los labios hinchados, los dientes los siente como que si estuvieran presionados. El adormecimiento va desde la quijada hasta la frente. Hice varios estudios, pero hasta el momento no encuentro un diagnóstico. Bueno, pero no hay dolor. Es adormecimiento. Es adormecimiento. Bueno, eso cuando hay una pérdida de la función, en este caso no hay dolor, sino que hay un adormecimiento, uno piensa más en una neuropatía, es un problema del nervio, ¿sí? Muchos de esos problemas pueden ser, por ejemplo, secundario a herpes, o habría que ver incluso el paciente es diabético. Ahí entramos, la vez pasada hablamos de neuropatías diabéticas, también pueden afectar este tipo de
de cosas. Pero en la neuralgia en general no suele haber tanto adormecimiento, entumecimiento, ¿sí? Pero ahí habría que estudiar todo, claro, incluso central, es decir, hacer una resonancia del cerebro, no sé, si empezó de forma abrupta de un momento para otro ese adormecimiento, ahí eso nos da información a veces, y cómo inicia el síntoma. Yo no le puedo explicar, doctor, la cantidad de mensajes que tenemos de nuestros televidentes. Es un tema. Hoy es un tema. Es un tema. Y cuando planteábamos la neuralgia trigeminal, veíamos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y demás, que es poco frecuente. Sin embargo, la cantidad de mensajes que tengo acá... Lo que pasa es que generalmente quizás hace referencia a neuralgia a esta que hablamos de la clásica, que por ahí hay un portal que yo siempre reviso que compara por ahí la frecuencia, la incidencia, la prevalencia con el Parkinson, que en realidad es bastante frecuente. Pero hay muchas cosas que pueden afectar al nervio trigémino, que no es solo la neuralgia clásica. Después están las compresiones, la que es idiopática. No sé, un paciente con esclerosis múltiple de repente puede tener un dolor por inflamación del núcleo del nervio. Bueno, ahí es más común, ¿no es cierto? Bueno, la esclerosis múltiple no es tan frecuente, pero digamos puede generarlo. Es un paciente joven. La neuralgia del trigémino en general, las estadísticas hablan de que aumenta la frecuencia con la edad. Si yo tengo un paciente joven, 20, 30 años, con neuralgia, por ahí tengo que ir a buscar que no haya una patología inflamatoria o desmielinizante. Acá también tengo otra consulta sobre un dolor. Dice que le duele el ojo derecho cuando toso o estornudo fuerte. Es un dolor horrible, dice, el ojo hasta la mitad de la cabeza. Bueno, generalmente ahí uno siempre tendría que descartar una descompresión cuando hay un dolor que aumenta, digamos, nosotros decimos valsalva, es decir, cuando hay un aumento de la presión adentro, como puede ser toser o hacer un esfuerzo o agacharse. Pero es solo para descartar, no significa que sea eso. Acá tenemos un paciente que tiene una hemorragia ocular. ¿Tiene que ir al neurólogo o al oculista? Al oculista. Al oculista, bien. Sí, al oftalmólogo. Bien. Quiere preguntarle, me está pasando que se me adormece como si fuera anestesiado todo mi lado izquierdo, desde el brazo hasta la pierna. Mucho mareo. Me dijeron que podría ser algo para el neurólogo. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, totalmente. Hay que hacer un estudio. Insisto, siempre importa, a nosotros nos importa mucho cómo empezó el síntoma. Si fue de golpe, si fue insidioso, lento. Entonces sí, eso hay que estudiarlo. Bien. Doctor, no vamos a poder responder todas estas preguntas. Muchos me preguntan, ¿dónde atiende usted? IMAC. En IMAC, está en el centro. Adolfo 44, en San Lorenzo también. Bien, para quienes tienen intenciones, acá desde Jujuy nos escriben. Tengo mi niño de 7 años, le realizaron una resonancia y le diagnosticaron un quiste en el costado de la cabeza, en la parte de atrás. Está bien, dice. Solo que no me gusta, es que llega la noche y le cuesta mirar, dice. Tendría que llevarlo al oculista. El quiste se opera, son como muchas preguntas, sí, pero es tema neurológico también. Sí, totalmente. Hay que analizarlo, verlo. De hecho, un quiste puede ser una compresión del nervio. Por ahí no tiene dolor, pero sí, dentro de las cosas que generan más cuando se trata de una compresión, criatura, es como que nos asusta más, ¿no, doctor? Muchísimas gracias por haber venido una vez más a Medical Televisión. Muchos me preguntan sobre migraña, dolor de cabeza. Si ustedes entran en Medical TV Salta en YouTube, va a encontrar los programas de colección, incluso varios que tenemos con el doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos enseguida.